Irasai. He estado pensando que con la cantidad de gente que está entrando en la izakaya habría que hacer algo para crear sensación de exclusividad. Así tipo códigos clave, no sé, algo del estilo como lo que se hacía en las casas de té de la mafia china en el Shanghai de los años 30. ¿Qué te parece si yo digo Augusto? Y tú respondes, las sales. Muy obvio, ¿no? Habrá que ir pensándolo. Pero antes, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Antes de meterme con el tema del programa de hoy, recordaros que este es el último programa del año 2024. ¡Bien! Y que la izakaya se toma un mini descansito, así que volveremos el día 10 de enero de 2025. Y ahora vamos al meollo porque terminamos esta serie dedicada a los delincuentes en Asia con uno de los grupos más antiguos de lo que es el rollo este de los bajos fondos. Me refiero a las tríadas o mafia china. Que el primer nombre ese de qué viene, ¿es también una mala mano en un juego de cartas como era la Yakuza o esto de qué va? Pues esto va de sociedades secretas muy antiguas y de poderes coloniales que tienen que lidiar con unos grupos mafiosos locales. Porque este término comienza a utilizarse a mediados del siglo XIX, cuando los británicos establecieron su colonia en Hong Kong y se encontraron con una serie de maleantes que podían o no pertenecer a sociedades secretas. Pero ellos los calificaron a todos por igual y como la más importante de las sociedades en ese momento era la Sanhehui, es decir, la Sociedad de las Tres Armonías, que son cielo, tierra y humanidad. Ellos pillan el primer ideograma de ese nombre, que es el 3, y de ahí tríadas. Pero luego veremos que, a pesar de partir de una misma raíz, una cosa son las tríadas y otra la mafia china continental. Las tríadas eran un fenómeno más concentrado en Hong Kong, Macao, Taiwán, y el continente tendrá su propia cosa por una serie de temas históricos que luego mencionaré. Así que pongámonos a ello, hablemos de los orígenes de la mafia china. Que delincuentes ha habido siempre en todas las sociedades creo que ya nos ha quedado clarísimo con todos los otros que hemos estado hablando, ¿no? Este caso no es distinto. Por supuesto que había ladrones, asesinos, mala gente en la sociedad china, pero no estaban muy estructurados. Cada uno iba a la suya. Podía haber, pues, el grupillo de turno que más o menos, pero no era una cosa masiva. Aparte que, como digo siempre, cuidado que el concepto China-nación ahí tema, que es un sitio muy grande. Lo que sí que había y sí que estaba estructurado eran una serie de sociedades secretas, o Mimi Sehui, que estaban divididas en dos tipos según su función: religiosas, o Mimi Yaomen, y seculares, o Mimi Huidan. Las primeras consistían en una organización que se especializaba en usar la violencia contra el Estado para conseguir objetivos ideológicos o religiosos. Un ejemplo de esto fue el culto al loto blanco, Bai Lian Yao, fundado en 1133, y el culto al patriarca Luo, Luo Yao, fundado en 1500. Estos fueron dos sociedades secretas religiosas muy influyentes en la antigua China. Por su parte, las seculares se refieren a una organización de tipo hermandad, sindicato, cofradía, no sé, compuesta por pobres o marginados. A veces también se les llama Bang Hui, que esto viene de Bang, es decir, relación maestro-discípulo, y Hui, que era un grupo ilegal de hermanos bajo juramento. Lo que pasa es que este término empezó a utilizarse a finales del siglo XIX.
Y es precisamente estos Banhui los que son el origen del crimen organizado chino. Su estructura se basaba en la familia feudal, pero sin que fueran relaciones de sangre. La razón por la que estos Banhui se hacen tan importantes durante la dinastía Qing, que esto va del 1644 al 1911, está en la situación histórica que vivía China en ese momento, porque experimentó una serie de guerras, incluyendo la rebelión del Loto Blanco, que eso es de 1796 a 1804, las guerras del opio de 1840 a 1842 y luego la de 1856 a 1860, la rebelión de Taiping de 1851 a 1864, y el levantamiento Boxer de 1899 a 1900. Ya veis el panorama, esta gente estaba a tortas permanentemente. A consecuencia de ello, los sistemas agrícolas de la dinastía Qin fueron destruidos y muchos campesinos tuvieron que abandonar sus hogares y buscar trabajo en las ciudades costeras. Y precisamente estos campesinos y el resto de población indigente elegían unirse a estas sociedades secretas para protegerse mutuamente y para cubrir las necesidades vitales que tenían. Es decir, a falta de un organismo estatal o de una estructura de Estado, la gente se buscó la vida y se juntó en grupos para ayudarse entre sí. Que teniendo en cuenta las cosas que han pasado en España en cierta zona que empieza por V, creo que podemos entender muy bien la decisión de esta gente. Hubo 3 Banhui importantes durante la dinastía Qin. La Sociedad del Cielo y la Tierra, Tiandihui, que de esta luego es de donde saldría la rama esta que os he dicho de la Sociedad de las Tres Armonías. La segunda fue la Banda Verde, Qingbang. Y la tercera, la Banda Roja, también llamada la Sociedad de Hermanos, Helaohui o Hongbang. Fijaos la importancia que tendrán estas 3 que todavía hoy tienen una profundísima influencia. Vamos a ir una por una. La Sociedad del Cielo y la Tierra. Nombre poético donde los haya. Fue establecida en Zhangzhou, que esto es la parte sur de la provincia de Fujian, en 1674 por el monje budista Zhang Daozong. La sociedad tuvo que ir cambiando de nombre para evitar la represión del gobierno. Se llamó Sanhehui, esta es la de las tríadas, Sandianhui, o también la Sociedad de la Espada Pequeña, Xiao Daohui. En un principio, su idea era derrocar a la dinastía Qin, que era de origen manchú, y restaurar la dinastía Ming, que era de origen Han. Pero luego fue perdiendo sus creencias políticas y después de reclutar a una gran cantidad de sin techo, se convirtió en una de las más poderosas organizaciones criminales. Sus actividades incluían tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, chantaje y extorsión. Anda que si el monje budista levantara la cabeza. La Banda Verde también tiene un origen en una organización religiosa de la que ya os he comentado al inicio, fue la secta del patriarca Luo. Lo que pasa que esta tenía un poquito de naturaleza híbrida porque además de funcionar como una organización de ayuda mutua, en plan de hermandad, también conservaba sus creencias religiosas. Al comienzo del programa ya os he dicho que fue fundada en 1500 por Luo Mengqing en la ciudad de Jimo, provincia de Shandong. Esta hermandad secta, yo qué sé, fue ganando una amplia reputación entre los marineros del Gran Canal Beijing-Hanzhou debido a la creación de numerosos templos, o Yaomiao, en la región de Zhubei, provincia de Jiangsu. Primero se estuvieron utilizando como centros misioneros y luego se transformaron en asilos e instituciones de ayuda mutua para proporcionar alojamiento a los marineros necesitados. ¿Veis ahí la conexión? Este tema de los marineros y el comercio fluvial en China os tiene que sonar porque es que ha salido un montón de veces en C-dramas. E imaginaos la importancia que estaba empezando a tener este grupo, que en 1768 el emperador Qianlong prohibió la secta Luo y derribó los templos porque le preocupaba el crecimiento de la secta. Esto lo que hizo es que en vez de tener templos en tierra, tuvieran templos flotantes que también eran llamados barcos de incienso.
Y así es como pasan de ser una institución religiosa a ser una sociedad secreta. Más tarde, a finales del siglo XIX, principios del XX, pasó a llamarse Amigos de la Vía de la Tranquilidad y la Pureza, Anqing Daoyu, y después la Banda Verde. Las actividades ilegales a las que se dedicaban era el tráfico de sal y el cobro de deudas no pagadas. La tercera de las Banhui fue la Banda Roja, que con esta hay un poco de lío porque es que hay 4 versiones acerca de su origen. La primera, que tiene el mismo origen de la de Cielo y Tierra y fue establecida por Zheng Chenggong durante el reinado del emperador Kangxi de la dinastía Qin. Esto es del 1661 al 1722, con la intención política de derrocar a la dinastía Qin y restaurar la Ming. Esta os suena porque es lo mismo del otro lado. La segunda teoría es que fue fundada durante el reino del emperador Qianlong de la dinastía Qin, esto es del 1735 al 1795, con el mismo rollo, derrocar a los Qin para poner a los Ming. Tercera versión es que se formó a partir de una organización secreta llamada Guoluhui con base en la provincia de Sichuan. Y la cuarta es que fue una combinación de la de Cielo y Tierra más la de Loto Blanco en el último periodo de la dinastía Qin. Hoy en día la versión más aceptada es que durante los reinos del emperador Yanqing y Daoguan, del 1795 al 1850, la Banda Roja se formó integrando Guoluhui con las ramas de Sichuan de la Sociedad del Cielo y la Tierra y el culto del loto. ¿Por qué se tuvo que juntar toda esta gente en esa zona en concreto? La respuesta de nuevo está en la geopolítica. El tráfico de pasajeros en las partes media y baja del río Yangtze, de Chongqing a Shanghai, dependía principalmente de barcos de madera que necesitaban una gran cantidad de marineros. Como os he dicho antes, estos formaron unos grupos de ayuda mutua para garantizar una mínima calidad de vida. Pero no en todas las secciones del río hacía falta la misma cantidad de trabajo y la mayoría de gente se concentraba en la zona de Chongqing. Que conste que el que hubiera trabajo no significa que esta gente viviera estupendísimamente bien, vivían una vida muy precaria. A medida que el negocio empezó a declinar y empezó a crecer el número de parados, los marineros comenzaron a unirse al grupo este de Guoluhui o se convertían en mendigos. A consecuencia de esto, en 1821 surgió un híbrido que fue la Banda Roja, que era una mezcla de Guoluhui con la rama de Cielo y Tierra llamada Qinliangyao. A todo esto, los follones de darse de tortas no habían terminado. Y entre 1850 y 1860 se montó el levantamiento de Taiping, con lo cual un gran número de los miembros de la Banda Roja se unieron al ejército de Xiang. A todo esto hay que añadir que el emperador Daoguan comenzó a reformar el transporte fluvial y el grano que provenía de las regiones del sudeste comenzó a traerse por barco a través del mar, y esto provocó graves problemas para las sociedades secretas, porque muchísimos marineros, tanto de la Sociedad Verde como de la Roja, perdieron sus trabajos. Para colmo, en 1864 la revuelta de Taiping fue derrotada y el ejército de Xiang se disolvió, así que los soldados quedaron desempleados y regresaron a la Banda Roja o Verde según de cuál procedieran. ¿Y qué haces con toda esa cantidad de gente cuando encima el emperador te ha reventado el sistema de negocio? Pues te dedicas al tráfico ilegal de sal procedente de las regiones de Huainan y Huaibei. Y ahí ya vemos que entran en competencia los rojos con los verdes con esto de la sal. Pero tranquilidad, que llegaron a un acuerdo y los rojos se encargaron del opio y los verdes de la sal. A finales del siglo XIX y principios del XX ya se veía que esto tampoco iba muy lejos y muchos de sus miembros se mudaron a Shanghai, Zhenjiang y Nanjing, 3 puertos marítimos súper importantes. Y los miembros que vivían allí se unieron en una gran familia que fue la Banda Verde Roja. Lo que pasa que luego terminó siendo verde punto. Sus actividades criminales se dividían en 4 aspectos: contrabando de sal, tráfico de opio, trata de blancas y apuestas. A finales del siglo XIX, la acción se concentra en Shanghai, porque es que era el centro industrial y comercial de China. Además, con la caída de la dinastía Qin se sucedieron una serie de guerras,
los señores de la guerra de 1916 a 1928, la guerra contra los japoneses de 1937 a 1945 y la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista de 1945 a 1949. Una situación que provocó que no hubiera instituciones gubernamentales que se ocuparan de las necesidades de la gente. Esto lo que provocó es que se expandiera la escala de los negocios ilegales, que las organizaciones criminales cooperaran entre ellas y que se comenzaran unos nexos de unión entre los políticos y los criminales. Para colmo, la ciudad de Shanghái estaba dividida en distintos distritos policiales en conflicto constante, haciendo imposible controlar la criminalidad. Porque es que Shanghái no era una ciudad, eran 3. La ciudad china, el barrio internacional y la parte francesa. Cada una con su propio sistema administrativo, legal y policial. Debido a esto, los mafiosos desarrollaron una estrategia única. Se asentaban en una de las jurisdicciones y cometían los crímenes en las otras 2. Plan infalible. Para colmo, en los sectores coloniales de la ciudad había un desconocimiento completo del idioma, de la sociedad, de las normas, y no les quedó otro remedio que recurrir a los mafiosos para que les ayudaran en las investigaciones y actuaran como detectives. Esto ya lo hemos visto antes con los yakuza y con los ganpai. Uno de ellos, el jefe de la banda verde, Huang Jinrong, tuvo tal éxito en el sector francés que le ascendieron a superintendente en jefe de la policía. Esta permisividad de las administraciones coloniales para que los grupos de mafiosos tomaran el control del día a día fue acompañada de un boom en los mercados ilegales, principalmente del opio y las apuestas. Tomando el control de los mismos, 3 jefes de la banda verde, Huang Jinrong, Du Yuesheng y Zhang Xiaolin. Estos 3, en 1918, establecieron la compañía Shaanxi Gongxi, para monopolizar el opio. También era conocida como la Gran Compañía, Dan Gongxi, porque es que estaban metidos en el ajo la banda verde, las autoridades coloniales y los señores de la guerra en el este de China. Solo el opio con el sello de Shaanxi se podía vender en el barrio francés, para que veáis el nivelazo que tenía esta gente de control. Pero no solamente se dedicaban a este negocio, también al de las apuestas. Entre los años 1920 al 1930, el negocio de las apuestas en Shanghái era mayor que en cualquier ciudad del mundo. Estos 3 jefes mafiosos montaron 5 grandes casas de apuestas entre 1920 y 1932. La más famosa de ellas fue Rongsheng, en el 181 de la avenida Foch. Allí los clientes recibían opio, cigarrillos, comida china y occidental, vino y bebidas gratis, además de transporte de puerta a puerta. Las apuestas no solamente se centraban en juegos chinos, mahjong, paigou, juegos de cartas, sino también en occidentales, principalmente la ruleta. Para ganarse la fama de ser un lugar seguro, los de la banda verde negociaron con los ladrones callejeros para darles el 10% de las ganancias con tal de que no atacaran a sus clientes. Además, pagaban a los policías del barrio francés un sueldo mensual. En otras ocasiones no hubo acuerdo posible, como cuando la banda roja le exigió a la verde el pago de una tasa, se negaron y los otros respondieron tirando granadas en los casinos de los verdes, causando heridos y muertos. A esto los 3 jefes respondieron aumentando la vigilancia y atraparon y mataron a los causantes. Porque si algo tenía esta gente era una red de informantes enorme. Tanto es así que la banda verde tenía su propio lenguaje secreto para proteger a la organización. En esto, las casas de té fueron fundamentales porque ofrecían cobijo a los miembros recién llegados y facilitaban las comunicaciones entre las diferentes ramas de la organización. Y precisamente para esto era útil el lenguaje secreto. Pero es que esta gente funcionaba como una maquinaria perfectamente engrasada. Hay que tener en cuenta que la formación de sus miembros era a través de maestro-alumno, con unas normativas muy extensas y que tenían que estudiar durante años. Es decir, esta gente no era tanto la relación familiar, entre comillas eso, de un Oyabun y un Kobun, sino un Shifu y el alumno, que además no admitían a cualquiera y esto era de por vida.
Tenían también su propio sistema de sanciones y castigos por romper las normas de la banda con 2 juzgados. El juzgado arbitrario, Pingxi Xiantang, a su vez dividido en Sanlao Xishao, que son los 3 progenitores, eran 3 tíos que juzgaban los problemas dentro de la organización, y los 4 líderes influyentes. Y por otro lado, la Corte de Justicia Criminal, Xingxi Xiantang. Estos lo que hacían es que identificaban la violación de las normas y sancionaban a los que se habían portado mal. Si uno de estos te encontraba culpable de algo, las condenas eran muy variadas y podían ser azotes con palos, eso lo conocemos de los C-dramas, exilio o expulsión, muerte por ahogamiento, enterrarte vivo o una cosa que se dice Sandao Liuyan, que es apuñalar la pantorrilla en 9 sitios con 18 heridas. ¡Auch! Conozcamos las normas de la banda verde. Primera, debes respetar y obedecer a los profesores. Aquellos que no cumplan esta norma serán severamente castigados según el nivel de gravedad, es decir, golpeados con palos, expulsados o quemados vivos. Segunda, debes de respetar a los ancestros de la banda verde. Aquellos que no lo cumplan recibirán una advertencia o golpeados con palos. Tercera, no debes ligarte a la mujer de un hermano de la banda, su hija o su hermana, ni traicionar a tu hermano. Si lo haces, serás castigado y si es muy grave, quemado vivo. Cuarta, no debes robar el dinero de tu hermano o su propiedad, ni seducir a sus esposas o concubinas. Si lo haces, serás castigado. Si la situación es grave, serás quemado o enterrado vivo. Quinta, mantendrás los secretos de la sociedad y tratarás de manera diferente a sus integrantes que a los de fuera. Si no obedeces esta norma, serás castigado. Según la gravedad, recibirás una advertencia, se te echará de la banda o serás quemado vivo. Sexta, juras que si logras un ascenso, se sobreentiende que gubernamental, o te haces rico, no debes menospreciar a tu maestro o a su familia, esto quiere decir la banda, o aceptar un nuevo maestro. Si lo haces, serás castigado. Séptima, no debes romper las normas o serás castigado. Octava, si quieres ganarte el respeto de los demás de la banda, tienes que actuar según las 5 virtudes constantes: benevolencia, ren, rectitud, yi, respeto al ritual o conducta apropiada, li, sabiduría, si, y sinceridad, xin. Novena, no buscarás obtener beneficio a costa de otros. Si lo haces, serás castigado. Si tu comportamiento lleva a un resultado grave, ejemplo, muerte o herida grave, serás quemado vivo. Décima, no oprimirás a los débiles o los pobres empleando tu fuerza, y si lo haces, serás castigado. Algunas de estas normas tienen telita, pero cuidado que luego tenían las 10 prohibiciones. Atención al tema. Primera, padre e hijo no pueden ser discípulos del mismo maestro o pertenecer al mismo grupo generacional. Segunda, un discípulo tiene prohibido elegir a otro líder de una banda como nuevo maestro después de la muerte de su primer maestro. Tercera, un discípulo tiene prohibido serlo de 2 maestros diferentes. Cuarta, un maestro que cerró su puerta, entre comillas, es una frase hecha, once and men, es decir, que ya no admite más gente, tiene prohibido abrirla de nuevo y aceptar nuevos discípulos. Quinta, un maestro tiene prohibido reclutar nuevos aspirantes si su actual discípulo veta a alguno. Sexta, los hermanos de una misma generación tienen prohibido convertirse en maestros de su propia generación. Séptima, un miembro senior tiene prohibido introducir a nuevos postulantes a discípulos a un maestro que pertenezca a la misma rama. Octava, un discípulo tiene prohibido faltar al respeto a los ancestros de la banda verde, sus maestros y hermanos. Novena, un discípulo tiene prohibido reclutar a otros discípulos a cuenta de su maestro. Y décima, todos los miembros de la banda verde tienen prohibido cambiar sus nombres de generación. Porque esta gente cuando entraba en una banda tenía que realizar toda una serie de rituales chunguísimos, algunos en plan con sacrificio de animales o poner su sangre en una copa, bueno, para posteriormente ser recibidos por los otros miembros del grupo en una sala aparte, pasando por debajo de las espadas de los otros que estaban así en el aire. Todo muy secreto, todo muy místico. Y ya veis con qué clase de normas, prohibiciones y sobre todo castigos. Volviendo a la historia que nos ocupa. Cae el emperador y se monta la República de China con el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, y su líder y presidente del Consejo Nacional Militar, Chiang Kai-shek.
Este se unió a la Banda Verde por invitación de Yu Jiaqing, un influyente hombre de negocios, y se convirtió en discípulo de Huang Zhirong en 1922. La idea era, de nuevo, utilizar a las mafias para controlar a la oposición y a los elementos subversivos. En este caso, el Partido Comunista Chino. Consecuencia de ello fue la masacre de Shanghái, que consistió en la supresión violenta de las organizaciones relacionadas con el Partido Comunista Chino. Esto le permitió a Chiang Kai-shek destruir los sindicatos de trabajadores. También gracias a la Banda Verde logró el control del Banco Comercial de China en 1935 y, como pago por su ayuda, nombró a Du Yuesheng presidente de dicho banco. Todos estos manejos llevaron a que las mafias pudieran entrar en los negocios legales, tipo bancos, exportaciones, transporte, comercios, además de relacionarse con la élite política y económica, formando 3 sociedades. La Sociedad de la Resistencia, Genshe, que la dirigía Du Yuesheng, aprobada por Chiang Kai-shek y registrada en 1932 en el barrio francés. Sus integrantes eran billonarios y políticos, y en abril de 1934 contaba con 233 miembros, 120 hombres de negocios, 30 policías, 27 oficiales del gobierno y el resto banqueros. La siguiente era la Sociedad Benevolente, Zhang Renkui. Esta fue fundada en 1935 y tenía una estructura similar a la otra. Por último, la Sociedad de la Lealtad, Huang Jinrong, que fue fundada en 1936. ¿Veis el chiringo que se me había montado entre políticos, millonarios y mafiosos? Bueno, pues todo ese entramado se fue a la porra en 1945 con la derrota de Japón. Porque la ciudad deja de tener divisiones, pasa todo al gobierno de Chiang Kai-shek, por lo tanto la ciudad está controlada por el ejército, no policías ni mafiosos, y la Banda Verde ya no le era útil. Así que empezó a controlar el crimen en Shanghái. Para terminarlo de rematar, la guerra civil entre el gobierno y el Partido Comunista, que comenzó en 1941 y terminó en 1950, no dio ninguna esperanza a la Banda Verde. Y ya cuando en 1949 el Partido Comunista se hace con el gobierno, se ordena la prohibición de las sociedades secretas. De 1949 a junio de 1950 fueron arrestados y condenados a prisión 1 millón de mafiosos, se cerraron los burdeles y se envió a las prostitutas a un programa de rehabilitación. Por supuestísimo, el tráfico de drogas prohibido y condenado. Con este panorama, los mafiosos huyeron a Hong Kong. Y es por eso que los grupos mafiosos allí tienen una deriva diferente. Mientras tanto, en la China continental, durante la etapa de Mao, bastante tenía la gente con sobrevivirla. Tras su muerte en 1976, llega al gobierno Deng Xiaoping, que junto con sus seguidores organizó una discusión nacional para reevaluar el legado de Mao y ayudar a las víctimas de la revolución cultural que pasó entre 1966 y 1976. Etapa oscura donde las haya de la historia china reciente. El tercer pleno del 11º Congreso del Partido Comunista Chino de 1978 marcó un cambio en la lucha de clases, que hasta este momento había ido en contra del capitalismo y la burguesía, hacia un desarrollo económico, señalando el comienzo de una era de reformas. Y una de las cosas que trajo fue el final de la estructura de dominio público único del país. Pasó del control estatal de los derechos de posesión a agencias gubernamentales inferiores o a empresas, jefes, familias o individuos. Lo que pasa que el reconocimiento de la propiedad privada no fue un derecho constitucional hasta la 4ª enmienda de la Constitución del 82, que se realizó en 2004. Y la protección de esos derechos de forma legal solamente se reguló a partir del 16 de marzo de 2007 con la Ley de la Propiedad. O sea, fijaos, estoy hablando de hace 4 días. Todo esto suena muy bonito cuando has montado una estructura para llevarlo a cabo. El problema es que no se montó, porque el sistema jurídico chino no estaba preparado para proteger los nuevos derechos de propiedad privada. Y eso llevó a que se crearan alternativas que aseguraran dicha protección.
Así surge la mafia negra, que son unos grupos de criminales que ganan un dinero a través de proveer de protección ilegal a otros previo pago de su importe. Estas organizaciones se utilizan para solucionar un amplio espectro de problemas. Conflictos de barrio, conflictos comerciales, conflictos de tierras entre residentes y autoridades locales, centrándose en dos grupos. Las organizaciones policiales clandestinas, que son las Disia Chuyindui, y los equipos de seguridad ilegales en los hospitales, que son los Yiyuan Neibao. A todo esto, tras la reforma económica de 1978, reaparecieron los grupos del crimen organizado con sus habituales negocios: apuestas, prostitución, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos y falsificaciones. Con respecto a la policía clandestina, se la conoce con muchos nombres: Organización Policial Clandestina, Disia Chuyindui, Banda Policial Clandestina, Disia Chuyinbang, o Policía Clandestina y Unidad de Servicio de Emergencias, Disia 110. Su negocio se basa en intervenir frente a conflictos de empresa o particulares a través de la amenaza y la violencia. Es por eso que son ilegales a ojos de los gobiernos locales y central. Carecen por completo de estructura, son pequeños grupos conectados mediante relaciones personales, quién conoce a quién, entre los líderes de las bandas. Y la cosa funciona en plan que el cliente informa al líder de la banda de cuánta gente y cuánto dinero va a pagar. El jefe se comunica con otros para reunir a la gente necesaria. Luego van, hacen su trabajo, se marchan y cobran. Pero esos matones que han acudido a realizar el trabajito no se conocen entre sí de nada. Por lo tanto, muchas veces necesitan llevar algún tipo de símbolo para reconocerse si están en su equipo o no. Que un día pueden estar unos en un bando y otros en otro, y al día siguiente estar todos juntos en el mismo bando para otra cosa. Sus integrantes, por decir algo, porque en fin, ya veis que son grupitos de aquí y de allá y luego van escogiendo peña, son desempleados entre los 18 y los 25 años, normalmente inmigrantes que vienen del campo y que no encontraron trabajo en la ciudad. A veces son exconvictos, a veces son mafiosos, otras veces son deportistas universitarios o exdeportistas. Y lo que sí suele ser muy importante es que los miembros vengan del mismo lugar de nacimiento, que esto se llama Tongxiang, o que hayan trabajado juntos, que esto se llama Tongxi. Aunque bueno, ahora con el mundo de las nuevas tecnologías, la gente más joven suele conocerse online. Tampoco os penséis que esta gente va a pegar a peña o a dar de tiros. No, este no es el concepto. Es un tipo de violencia de baja intensidad. ¿A qué me refiero con eso? Pues que van más a la amenaza, el acoso, la humillación, el escarnio público, las amenazas, coerción. Pero la idea de meterse ya en daño físico implica una serie de cosas que prefieren no meterse. Que para colmo, muchas veces las propias autoridades favorecen la presencia de estos grupos porque les soluciona la papeleta en situaciones donde ellos no pueden actuar. Para que veáis el panorama. Un C-drama donde se ve muy bien esa situación extraña de relación policía-mafiosos es en uno bastante reciente que se llama Black and White Forest. Y ya oigo a la gente del fondo: pero que se te planten unos en plan amenazante, pues simplemente te niegas y ya está. ¿Ah, sí? ¿De en serio? ¿Me quieres tú decir que llega un mafioso y te suelta: sé a qué colegio van tus niños, dónde viven tus abuelitos, a qué hora sacas al perro, no sé? O que cuando sacas al perro te los encuentras por ahí siguiéndote. Sí, es muy tranquilizador, seguro. No cedes para nada. Llama a la policía. No os estoy diciendo que la policía están conchavaos. Aparte que son unos ciudadanos más paseando por la calle. Que tú estés al lado de ellos cuando sacas al perro, allá tú. Con respecto al otro grupo que se dedica a la seguridad hospitalaria. Esto es un temazo porque los ataques a médicos y enfermeras por parte de pacientes han aumentado en China y tienen su propio nombre: Ji Nao. Y los matones pueden estar contratados por las familias de los pacientes o por los médicos. Todo depende. Si las familias de los pacientes consideran que ha habido una mala praxis y quieren una compensación económica, se van para el hospital y para el médico con un grupo de estos.
Como resultado, los hospitales han contratado sus propios servicios de seguridad, que son totalmente ilegales y que también dependen de estos. La estructura de estos grupos de seguridad hospitalaria, de nuevo, flexible y muy afectiva porque no hay manera de investigarlos. Funcionan como una corporación y contratan tíos entre los 20 y 28 años, mínimo 1,80 de altura. Y esta vez sí que le ponen un poquito más de cuidado porque lo que buscan son exconvictos, soldados retirados, estudiantes de academia de policía. Y a lo que se dedican es a proteger a los profesionales de la medicina, las instalaciones del hospital y detener el follón creado por pacientes y familiares que a su vez han llegado con sus propios grupos para amenazar al médico de turno. Lo más habitual es que formen un grupillo o un par de tipos que patrullan por las instalaciones, que aún encima el jefe puede acordar con el hospital que va a mandar, 8 y les manda 3. Pero cobra 8. Y si tú protestas o pretendes romper el acuerdo de protección, entonces son ellos los que te montan el ginao de ir a montar follón. Otro grupo con una categoría un poquito más baja dentro de esta gente ilegal y grupillos extraños son los prestamistas. Pero de estos también he hablado en Japón, en Corea, y estos es que son 3/4 de lo mismo. Como los bancos tienen unos intereses súper altos, la gente tiende a buscar alternativas y bueno, terminan las cosas como terminan. Lo hemos visto también en un montón de dramas. Este tipo de grupos no existiría si el sistema funcionara. El problema es que el sistema está corrompido hasta el tuétano. Y lo está por una cosa que se llama guanxi, que extiende sus tentáculos a través de toda la sociedad china. Y no digo que todo el guanxi sea malo. Estoy diciendo que es la vía de corrupción perfecta. Y cuando hablo de corrupción me refiero a la mafia roja. Es decir, los funcionarios que ejercen un abuso de poder para poder seguir aprovechándose del sistema. Pero primero quiero aclararos un poco qué es esto del guanxi, porque es que además está en todo y lo veréis como 1.000.000 de veces en los C-dramas. Que por eso a veces cuesta entender según qué cosas que ocurren en la acción, pero es que están basadas en esto. Es la base en la que está funcionando en estos momentos la sociedad china. Analicemos el término. 2 ideogramas. Guan, que puede significar puerta, barrera, o como verbo, cerrar, hacer a alguien un favor. Segundo ideograma, xi, que puede significar sistema, jerarquía, y como verbo, enlazar, extender una relación. Así que el guanxi es una institución informal que complementa y a veces sustituye al sistema legal en China. Protege los derechos de la gente, facilita las transacciones y garantiza la calidad de los servicios. Lo que pasa que ciertos tipos de guanxi se asocian con conductas corruptas tales como favoritismo y nepotismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, los hombres de negocios usan el guanxi para obtener recursos a bajo precio de las agencias estatales. Los jefes mafiosos utilizan el guanxi con los oficiales de policía locales para evitar investigaciones criminales y condenas. Y los oficiales públicos utilizan el guanxi para establecer conexiones privadas con sus superiores y comprar promociones. Para colmo, la naturaleza opaca del gobierno chino hace muy difícil ver cómo las normas públicas se desarrollan y cómo los servicios civiles funcionan, creando ahí un caldillo de cultivo muy favorable para que la gente prefiera utilizar las conexiones personales, guanxi, antes que los canales oficiales para hacer cualquier cosa. A veces los occidentales confundimos esto con vamos a ver a quién conoces para mover esto. Y no es tan sencillo, es muchísimo más complicado que todo esto, porque hay veces que ni siquiera tienes por qué conocerte personalmente. Me parece interesantísimo analizar así en un rápido cómo montas un guanxi para que os deis cuenta y lo reconozcáis cuando lo veáis en C-dramas, porque yo a partir de conocerlo ya voy pillando y ya lo voy viendo por ahí. A ver, la primera fase es iniciación. Tienes 2 personas que no se conocen de nada, pero quieren formar un guanxi de estos. Para eso tienes que identificar o crear unas bases.
¿Qué es una base? Pues es que 2 o más personas encuentren algo en común que comparten y que se identifiquen con ello. Cuidado que una base no es un onesie, es un inicio para crear un onesie. Y esas bases pueden ser familiares, identidades sociales comunes, que eso puede ser el lugar de nacimiento o que hayas estudiado en el mismo sitio, una tercera persona que os presenta o una base preparadora, que es que 2 personas deciden establecer cierta relación con idea de luego tal vez crear un onesie. ¿Veis por qué el crear una base no es ya el hecho? La segunda fase es la construcción. Hay que alimentar esa base con algo. Normalmente regalos o servicios gratuitos. En el caso de los mafiosos y los del gobierno, pues suele ser dinero, sexo, promociones. El otro día, por ejemplo, me estaba viendo un Fedrama en el que todo el mundo llegaba a la oficina que estaban abriendo unos con una serie de regalos y una serie de cosas, y eso era para establecer un onesie con esa nueva empresa, porque la base ya la tenían. Es decir, eso que veis siempre en los dramas de que alguien aparece con regalos, es que le tengo que llevar no sé qué, es que le tengo que llevar no sé cuántos, y dices, pero tan amigos son. No, es por el onesie. La tercera fase es usar el onesie, porque si tú has aceptado los regalos y los servicios gratuitos de lo que sea, tú estás en deuda, tú tienes una obligación moral de devolver el favor. Y ahí es donde se monta toda la rueda esta horrorosa que implica el te devuelvo un favor y tú me lo devuelves a mí, yo te devuelvo un favor y tú me lo devuelves a mí. Y no os penséis que por ser occidentales no te puedes meter en una rueda de estas, porque yo me he metido alguna vez en alguna. Lo que pasa es que nosotros la cortamos más rápido y no sentimos eso que dicen que es perder cara. No nos duelen prendas, tranquilidad. Nuestra familia no pierde el honor para nada. Nuestros ancestros tampoco. ¿Cómo afecta el onesie a los funcionarios en China? Pues con una serie de prácticas corruptas que ríete tú. La primera, Guangguanxianhu, que esto es la protección mutua entre funcionarios públicos u oficiales, es decir, taparse los unos a los otros y garantizar ascensos. ¿Os suena? La segunda, Wanshangouye, que esto es la connivencia entre funcionarios y empresarios. Aquí lo que se hace es que se conceden recursos públicos o acceso a información confidencial para que los otros hagan sus negocios. ¿Os suena? Y la tercera, Wanfeiyiya, que es la connivencia de los oficiales públicos y los mafiosos. Es decir, proteger los negocios ilegales de los mafiosos. Un ejemplo del primer tipo de ayuda de funcionario a funcionario es el temazo de cómo en el ejército se vendían los ascensos. Esto fue un escandalazo cuando se descubrió, y cuando digo ejército, digo policía, digo todo. Porque allí en China, en el ejército, cuando tú llegas a determinada edad, o asciendes o te largas para tu casa. Pero no siempre tienes la puntuación o lo que fuere, o la dedicación. Llegas a la edad esa a tope y te encuentras con que a lo mejor no consigues ese ascenso. Forma de asegurártelo, onesie. Pero onesie durante años, porque tú ya lo estás viendo. Regalos, prebendas, cenas, viajes, pagarle la fiesta de cumpleaños a la niña del superior, cosas de esas. ¿Os suena? Para colmo es que aún encima los funcionarios en China tienen muchísimo poder y cobran muy poco. Y la sociedad china contemporánea mide el éxito según tu poder y dinero. Eres funcionario y tienes poder, pero no tienes un duro, mal. Mirad, mucha gente se sorprende de lo alucinante que es el desarrollo de las líneas férreas en China, la alta velocidad, todo esto. Bueno, pues eso solamente se logró a golpe de corrupción por parte del Ministerio de Ferrocarriles. Punto. Porque ese ministerio tiene sus propios departamentos, su departamento de justicia, de supervisión y de construcción. Así que todo el proceso de selección de contratistas y materiales estaba corrupto del principio al fin y dirigido por los líderes. Línea no sé dónde, comisión. Línea no sé quinto, comisión. La máquina de tren de no sé qué, comisión. Que como sabemos muy bien en España, luego las obras quedan como quedan. Y pasó en China.
Lo que pasa es que no nos hemos enterado de la mitad, pero hubo sendos accidentes de tren que destaparon todo el pif que había montado de fondo. Ey, pero los trenes muy bonitos, las vías fascinantes. Bueno, el desarrollo en China, una cosa de la noche a la mañana, ¿eh? Modelo a seguir por todas las naciones occidentales, por supuestísimo, y así. En España no se lo diga muy fuerte que enseguida copian el modelo ese, ya verás. Este uso y abuso del guanxi aún encima ha embarrado todo, de tal manera que ya es muy difícil saber cuándo una cosa se está haciendo porque realmente hay una amistad profunda a cuando una cosa se está haciendo por pura corrupción a cuenta de los regalitos que te han traído o de los favores que te han hecho. Por supuesto, el magnífico y estupendo gobierno, claro que tiene según qué campañas que van contra la corrupción y contra el uso y abuso, que sí. Una de las más famosas se montó en julio de 1983 y se llamó Yanda o golpear duro. Y luego ha habido toda una serie de campañas sucesivas anticorrupción, como en 1982, en el 86, en el 89, en el 93, en el 95 y la de 2012 de Xi Jinping. Pero reconoceréis conmigo que es muy difícil deshacerse de ese sistema clientelar, que ya en tiempos de los romanos. Y esa sensación de que el sistema no funciona, de que no hay garantías para tu seguridad, pues lleva a que busquen la protección de las mafias o a que las propias mafias metan mano y se cree la misma situación que se creó con el Shanghái de Chiang Kai-shek, relación de las mafias con las élites. En este caso, relación de las mafias con los del partido a cuenta de todo el guanxi que se monta. De ahí las tríadas volviendo al continente y de ahí todo el tráfico de droga a través del Triángulo de Oro, conexiones internacionales, relaciones con la mafia calabresa, conexión con los Tong, o lo que sería la mafia de los descendientes chinos en Estados Unidos, acuerdos con la yakuza cuando les conviene, tráfico de seres humanos, comercio de falsificaciones. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? Claro que lo sabéis porque estáis suscritos a la Izakaya. Y si no lo estáis, ¿por qué? Con esos pedazos de programas que nos marcamos. Que si no los conocéis es bien sencillo. Os vais a nuestra página web izakayapodcast.com y allí los tenéis todos, además de enlaces a nuestras redes sociales, el Discord, el canal de YouTube. Si ya conocéis todo esto, pues mira, no nos vendría nada mal ahora sí en época navideña. Unas cuantas estrellitas, corazoncitos, pulgares hacia arriba, algún comentario, aunque solo sea para felicitar el año. Y ya sé que alguna gente me va a decir, ¡ay, qué vergüenza! No sé. Para eso tenemos un email que es directo y totalmente privado. laizakayapodcast@gmail.com. Y esta vez sí que añadiendo el que tengáis un muy buen comienzo del año. Cuidaos mucho, gente. Yane.